En lo alto de una colina del Cáucaso, bajo la eterna sombra del monte Ararat, yace una fortaleza que guarda casi 3000 años de historia. Sus muros fueron testigos de batallas, rituales sagrados y de la ambición de un imperio que desafió al mismísimo poder asirio. Esta no es solo una construcción de piedra, es el origen de una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Hoy viajaremos al corazón de Armenia para descubrir los secretos de Erebuni, la fortaleza urartiana que dio nacimiento a Ereván y que aún susurra las voces de un pasado olvidado. En el corazón del Cáucaso, donde las montañas nevadas del Ararat dominan el horizonte, se alza uno de los vestigios más notables de la antigüedad, la fortaleza de Erebuni. Este complejo amurallado, fundado hace casi 3000 años, no solo fue un bastión militar, sino también un centro político, cultural y espiritual del poderoso reino de Urartu. Su historia está profundamente ligada a la fundación de lo que hoy conocemos como Ereván, la capital de Armenia, convirtiéndola en un símbolo de continuidad entre el pasado y el presente. Hablar de Erebuni es recorrer un capítulo donde la ambición imperial, la ingeniería avanzada y las tensiones geopolíticas marcaron el destino de toda una región. En este relato exploraremos su origen, la arquitectura que la convirtió en un prodigio de su tiempo, su papel dentro del reino urartiano, los hallazgos arqueológicos que la devuelven a la vida, y la manera en que su legado perdura hasta nuestros días. Para comprender la importancia de Erebuni, primero hay que situarse en el siglo VIII a.C., cuando el reino de Urartu emergía como una de las principales potencias de Oriente Próximo. Situado alrededor del lago Van, en la actual Turquía oriental, este reino se expandió rápidamente hacia el Cáucaso y el noroeste de Irán, rivalizando con Asiria, la gran superpotencia de la época. Urartu era un estado altamente centralizado y militarizado, con una economía basada en la agricultura, la ganadería y el control de rutas comerciales. Sus reyes eran estrategas hábiles que levantaron ciudades fortificadas en puntos clave para garantizar el dominio territorial. Entre ellos destacó Argisti, y 785 al 753 a.C., un monarca ambicioso que expandió las fronteras urartianas hasta alcanzar las fértiles llanuras del Ararat. Fue él quien ordenó la construcción de Erebuni en el año 782 a.C. como un bastión defensivo y un centro administrativo en esta estratégica región. La fundación de la fortaleza de Erebuni no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Argisti necesitaba consolidar el control urartiano en el valle del Ararat, una zona fértil, codiciada y disputada. Allí, a unos 7 kilómetros de donde hoy se levanta el centro de Ereván, eligió la colina de Arimber, un promontorio natural de origen volcánico, ideal para construir un bastión inexpugnable. Una inscripción cuneiforme hallada en el lugar narra la fundación de Erebuni. En ella, el rey Argisti proclama que la fortaleza fue levantada, para el poder del reino y para infundir temor a los enemigos. Este mensaje resume la esencia de la obra, una combinación de control militar, prestigio real y dominación psicológica sobre pueblos sometidos y adversarios. La grandeza de Erebuni no radica únicamente en su antigüedad, sino en el refinamiento de su diseño arquitectónico. La fortaleza estaba protegida por murallas ciclópeas de hasta 10 metros de altura, construidas con enormes bloques de basalto en la base y adobe en los niveles superiores. Su planta seguía un diseño casi rectangular, adaptado a la topografía de la colina, con una extensión aproximada de 15 hectáreas. Edificios administrativos y residenciales, salas amplias con columnas de madera, donde se despachaban asuntos de gobierno. Almacenes, enormes graneros subterráneos y depósitos de vino, prueba de la capacidad de almacenamiento y la importancia económica del lugar. Templos y santuarios, dedicados a deidades urartianas como Aldi, el dios supremo de la guerra. Estas construcciones incluían altares y espacios rituales con murales pintados en vivos colores. Cuarteles y zonas militares, donde se alojaban los soldados encargados de defender la fortaleza y controlar el valle. Uno de los aspectos más impresionantes es la existencia de canales subterráneos y sistemas hidráulicos, que permitían abastecer de agua al recinto, garantizando la supervivencia en caso de asedio prolongado. Erebuni no fue solo una fortaleza, sino también una ciudad viva.
En su interior residían oficiales, sacerdotes, artesanos y soldados, mientras que en los alrededores se asentaban campesinos y comunidades dependientes. Los hallazgos arqueológicos revelan una sociedad compleja y activa. Cerámica decorada con motivos geométricos y zoomorfos, utilizada tanto en el ámbito cotidiano como en rituales. Restos de murales que muestran escenas coloridas, indicio de un gusto refinado por el arte y la estética. Herramientas de metal y armas, evidencia del desarrollo tecnológico y militar urartiano. Grandes jarras de vino, que sugieren un activo comercio agrícola y la importancia del viñedo en la economía de la región. Erebuni era, en esencia, un microcosmos del reino de Urartu, militar, agrícola, religioso y cultural. El emplazamiento de Erebuni no fue casual. Situada en el valle del Ararat, la fortaleza servía como punto de control sobre rutas que conectaban Anatolia, el Cáucaso y Mesopotamia. Desde aquí, los urartianos podían vigilar las tribus locales y protegerse de incursiones enemigas, especialmente de los asirios, con quienes mantenían un pulso constante por la supremacía regional. Además, el valle era fértil y estratégico para la producción agrícola, lo que convertía a Erebuni en un centro económico clave para sostener la expansión urartiana. Su presencia aseguraba no solo el dominio militar, sino también el abastecimiento de recursos. A pesar de su esplendor, Urartu entró en crisis a finales del siglo VII a.C. Las campañas militares asirias, sumadas a las invasiones de los escitas y cimerios, debilitaron al reino. Finalmente, los medos y posteriormente los asirios y babilonios contribuyeron a su caída definitiva. Erebuni, como muchas fortalezas urartianas, sufrió este proceso. Aunque se mantuvo habitada durante siglos, su función estratégica fue decayendo. El poder pasó a otras entidades políticas y la memoria del reino urartiano se fue desvaneciendo. Sin embargo, la fortaleza no fue destruida por completo. En época posterior siguió siendo utilizada por comunidades locales, lo que permitió que su legado se transmitiera. Durante siglos, la colina de Arinberg permaneció como una elevación en silencio, cubierta de tierra y tiempo. No fue hasta el siglo XX, en 1950, cuando arqueólogos soviéticos comenzaron excavaciones sistemáticas que revelaron la magnitud de Erebuni. Los descubrimientos fueron impresionantes: murallas restauradas, templos con pinturas murales, inscripciones cuneiformes y objetos de uso cotidiano. Entre los hallazgos más notables destacó la inscripción fundacional de Argisti, que permitió fechar con precisión el nacimiento de la fortaleza en el 782 a.C. Gracias a estos trabajos, hoy se puede visitar parte del complejo reconstruido, mientras que los objetos recuperados se exhiben en el Museo Erebuni de Ereván, inaugurado en 1968. Erebuni no es solo un sitio arqueológico, es también un símbolo nacional. La propia ciudad de Ereván toma su nombre de la antigua fortaleza, estableciendo un vínculo directo entre el pasado urartiano y la Armenia contemporánea. En 1968, al celebrarse el 2750 aniversario de la fundación de Erebuni, se organizaron festividades que reafirmaron la importancia histórica del lugar. Desde entonces, el sitio se ha convertido en un destino cultural y turístico de primer orden, recordando a los armenios y al mundo que su capital es una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta. Aunque los estudios arqueológicos han arrojado mucha luz, todavía existen preguntas abiertas. ¿Cuál fue la verdadera extensión de su influencia en la región? ¿Cómo era la vida cotidiana en sus murallas durante los asedios? ¿Qué ocurrió con exactitud tras la caída de Urartu? Algunos investigadores sugieren que la transición entre el mundo urartiano y el armenio estuvo marcada por una continuidad cultural, en lugar de una ruptura total. Otros plantean que Erebuni podría haber albergado templos dedicados a cultos precristianos que influyeron en la espiritualidad posterior de Armenia. El misterio de sus murales, de los símbolos encontrados y de las conexiones con otros pueblos del Cáucaso mantiene vivo el debate académico. La fortaleza de Erebuni es mucho más que ruinas de piedra sobre una colina. Representa la grandeza de una civilización olvidada, la audacia de un rey que quiso dejar huella en la historia y la semilla de una ciudad que aún hoy late con fuerza, Ereván. Su historia es testimonio de cómo las civilizaciones se levantan, florecen y caen, pero también de cómo la memoria puede resistir al paso del tiempo. En Erebuni encontramos el eco de los antiguos urartianos, la mirada vigilante de los guerreros que defendieron sus murallas y el legado que, casi 3000 años después, sigue vivo en la identidad de un pueblo.
Erebuni es, en definitiva, un puente entre la arqueología y la vida contemporánea. Una fortaleza que conecta la historia de Urartu con el presente de Armenia. Recordándonos que en cada piedra y cada mural se esconde la voz de un pasado que aún tiene mucho por contar.